Hola, muy buenos días amigos. Estamos en el tiempo de entrevista de La Espada y la Pluma. Y hoy tenemos con nosotros a un autor que yo pienso excepcional porque defiende a capa y espada lo que dice, aunque no le importa la polémica, y que además tiene pluma fácil y también al ser la pluma fácil, pues es fácil leerlo. Y es Pedro Insua. ¿Lo he pronunciado buenos bien? Días. Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Sin la tilde en la U, que es como suelen en general en Argentina, es un apellido que se ha trasladado a Argentina, y en Argentina tienden a allanar los apellidos, entonces le ponen el hiato, pero no, en Galicia es un apellido gallego, de origen gallego, insula, de latín, por supuesto, isla, y entonces pues Insua. Bueno, hemos traído a Pedro porque le voy a tutear. Sí, por supuesto. Jovencito, Sí. es muy jovencito. Bueno, tengo 50 años, pero bien. Bueno, para mí eres jovencito. Y te voy a tutear. Y creo que además les gusta también a mis oyentes, que son siempre los mismos. Van creciendo poco a poco, pero son siempre los mismos, ¿no? Y bueno, pues te hemos traído porque me entero de que vienes a Madrid, me entero de que existe la posibilidad de traerte. Y eres una de esas piezas que yo sigo hasta que caigan en la red. Y has caído en la red. Caído. Y bueno, pues podríamos estar horas y horas hablando contigo, pero como no tenemos horas, que solo tenemos 50 minutos, pues vamos a hablar de tu última obra, tu último trabajo, que bueno, cuando me lo has dicho ya te he dicho que no, que yo opino otra cosa, con lo cual esto está servido. La charla, que no la entrevista, está servida. Vamos a hablar de un libro, el más reciente de ti, que es Cuando España empezó a andar. Y mi primera pregunta es fácil, ¿por qué te metiste en este charco? Porque es un charco, vas a estar siempre discutiendo con todo el mundo. Bueno, el libro es un encargo, en realidad, con ocasión del 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X, que se produce en 1221 el nacimiento, pues el 800 aniversario del 2021, y coincidiendo con la Catedral de Burgos también, que se inaugura la Catedral Gótica, la Catedral actual de Burgos, en 1221. Entonces la editorial Ariel me encarga un libro en conmemoración con este tema. Pero yo dirijo un poco el tema hacia el origen de España, porque después, empezando a meterme en harina, veo que España como nación, es decir, la nación española, no tanto España como idea, que eso es anterior. La idea de España, yo como mucho alto medieval, tampoco antes. O sea, la Hispania goda es una continuidad de la Hispania romana, no es la España actual. Nosotros tenemos que partir del canon, del criterio de lo que es España en la actualidad. Y para historiar eso que es España en la actualidad tienes que remontarte con sus atributos característicos, como es el idioma común, como una jerarquía urbana determinada, como es un ordenamiento jurídico determinado, como es una relación entre las propias urbes determinada, como es la propia frontera y la propia aduana de esa frontera, que es la instituye Alfonso X, las aduanas, las inventa Alfonso X. Es decir, el propio gótico es el primer estilo arquitectónico que se extiende por todo lo que hoy es España. Entonces hay que partir de la actualidad, de la España actual. Este es el criterio, yo creo que suele ser la trampa primera, el proton pseudos de muchos criterios que dicen, no, España nace en la España goda, pero no, es que eso no es España, es una continuidad de la Hispania romana. ¿Qué hablaban los godos? Pues una continuidad del latín. Nosotros hablamos latín. Nosotros hablamos en comunidad, hablamos latín, no, hablamos el español. Entonces, español se remonta al castellano. O sea, si viene aquí Chindas Vinto, no nos podemos entender con él. Pero viene Alfonso X y sí. Entonces hay una continuidad de comunidad lingüística que es uno de los rasgos característicos como resultado de la comunidad nacional. Y con el lenguaje vas al lecho, que es donde se reproduce la nación. La nación sobre todo es el connubium, es el reproducirse. Entonces, la idea que yo tengo es que España se genera desde la plataforma asturiana. Asturias es el origen de España, efectivamente, la plataforma política que es Asturias. Los reyes de Asturias son capaces de concitar a esos pueblos que estaban ahí, que habían sido definidos por los romanos, por la plataforma romana previa y su continuidad visigoda, como galaicos, vascones, cántabros, astures, pero cuando se forma una nueva plataforma política que ideológicamente creen ser continuos con los godos, pero no lo son realmente. El neogoticismo es una ideología, pero no es una realidad.
no hay una continuidad del Palacio Godo, ni siquiera una continuidad de la dinastía dinástica, no se llaman Pelayo II, o sea, Chinasvinto II, Rodrigo III, no, se llaman de otra manera ya, los propios reyes. Entonces, esa plataforma nueva, política, que es el Reino de Asturias, empieza a congregar a esas poblaciones que están en el entorno, esas gentilidades que empiezan a convertirse a partir de ese momento, no son anteriores, en asturianos, gallegos, vascos, porque es esa plataforma nueva, las que los va definiendo, los lleva a la frontera, va ocupando esa frontera frente al Islam, por lo tanto tiene que haber una frontera contra el Islam. Si no, España no existe, y con los godos no había una frontera contra el Islam. Entonces, en esa frontera los va mezclando, y hasta que, claro, pero los catalanes son españoles, hasta que no llegan los catalanes, hasta que no llegan los andaluces. Entonces, es al final de la Reconquista cuando empieza España. Este es el criterio. Empieza España, la España nacional, empieza cuando todas esas gentilidades se concitan a instancias, se congregan a instancias de la monarquía, los llevan a la frontera con el Islam, y ahí se mezclan familias vascas, catalanas, allá se empiezan a mezclar. Empiezan a mezclar en esas fronteras, en esos lugares de fronteras, en esas Extremaduras, en esos lugares fronterizos, y que tienen que ser repartidos. La propiedad es una nueva propiedad. La propiedad goda se desaparece con la conquista islámica. Desaparece, no hay una continuidad de la propiedad, por ejemplo. Sin embargo, la propiedad que se funda durante la Baja Edad Media hasta la actualidad es la misma propiedad, que se ha transformado, ha habido variaciones sobre ella, particularmente en el siglo XIX, con las desamortizaciones, etcétera, etcétera, y con el patrimonio nacional, es decir, la idea patrimonial cambia con la idea de nación, etcétera, por la nación en sentido político, pero las propiedades son las mismas. Algunas familias continúan. Los grandes de España siguen ahí con sus propiedades adquiridas. Entonces, ahí los reyes van repartiendo servicios, van repartiendo privilegios, libertades, etcétera, los fueros, y ahí se hace España, en esos repartimientos. Digamos, conquistados a los musulmanes. A los musulmanes se les expulsa sistemáticamente, no hay mezcla. Esa idea de la mezcla de culturas es falsa completamente. No hay mezcla en absoluto. O sea, se les expulsa, pues cuando conquistan Córdoba, 1236, conquista Córdoba, los expulsan absolutamente a Granada y al norte de África. Y no hay mezcla ninguna. Solo quedan en las zonas rurales, quedan algunos moriscos y tal y cual, pero en zonas rurales, en las urbes, se les expulsa sistemáticamente y se reapropian los cristianos absolutamente de todo. Se hacen exorcismos en las iglesias, en las mezquitas, se convierten en iglesias y demás. Exorcismo, no hay mezcla de nada, absolutamente. Es una lucha a muerte, desde el punto de vista religioso. Entonces, y ahí surge España. No se puede hablar de España anteriormente. La España isidoriana, la España que elogia San Isidoro encomiásticamente en el Laudus Hispaniae, no es la España nuestra, es la Hispania romana, es una continuidad de la Hispania romana, está elogiando pues una geografía, un determinado paisaje, todo lo que sea, pero no es esto, yo qué sé, Séneca no es un español, pero es que Chinasvinto tampoco, Recesvinto tampoco, Rodrigo tampoco, no son españoles. Eso porque no hay la gentilidad española, no está formada aún. Los españoles lo forman, todo eso que acabo de decir. Entonces, hasta que no se da ese proceso, no se puede hablar de España. Entonces, España como nación, como gens, como grupo nacional, canónico, que además no solamente eso ocurre con España, es que Francia ocurre lo mismo, la Francia capeta, porque antes tampoco se puede hablar de franceses, los galos no son franceses, los propios propios carolingios no son franceses exactamente. Francia capeta tiene una morfología determinada y surge hasta que no absorbe a la Provenza, hasta que no absorbe a la Francia borgoñona, pues no se puede hablar de Francia tampoco, la Francia actual. Entonces, la Francia sin Borgoña no es Francia. Entonces, y esto pasa con Italia, con Alemania, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que como gens, como grupos nacionales, ya los concilios eclesiásticos del siglo XIV ya están consolidados, el siglo XV sobre todo, ya están consolidados. El Concilio de Constanza se nombran las 5 naciones europeas, sí, naciones europeas. Los españoles, se les nombra así, los griegos, los italianos, los alemanes y los británicos, los franceses. Entonces, y esas son las naciones que hay. Me has dicho muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Muchísimas. Como ves, te lanzas no y tienes que lanzar. eres una ametralladora, ¿no? Sí. Pero a mí me surgen muchas dudas. Por ejemplo, cuando hablas de esa lucha a muerte con los musulmanes, pero bueno, yo desde mi punto de vista, como persona que ha estudiado
no tan profundamente como otros, pero sí lo que se llama la invasión musulmana. Y vinieron los sirios y los árabes, ni sirios, ni árabes, ni gaitas. O sea, el 90% o más de las personas que vinieron desde el norte de África venían desde el norte de África. Sí, bereberes, y es cierto, ciertas élites que podrían ser de origen sirio, básicamente, más que arábigo, pues prácticamente esos musulmanes que toman la península pues no son importantes en cuanto a cantidad. Y cuando toman la península, lo que sucede es que ese gran sustrato de quizá 5 o 6 millones de hispanorromanos que había en ese momento en la península, pues la mayoría se integran en el Islam porque primero son sojuzgados muchos, otros se integran directamente. Al final todos se integran porque les es más cómodo ser musulmanes que otra cosa, ¿no? Y excepto aquellos que se van al norte y se atrincheran en determinados lugares, pues el origen al final es el mismo. O sea, los tipos que se fueron a Asturias o que se fueron a Galicia o que se fueron a los Pirineos, en el fondo son descendientes de la mezcla de una gran mayoría hispano-romana, una pequeña minoría gótica. Eso me induce a pensar en una cierta continuidad, aunque tú dices que no existe, pero una cierta continuidad entre el ciudadano romano, el ciudadano visigótico y una reconversión a una nueva situación, porque realmente todos están ahí, todos proceden del mismo sitio, porque yo personalmente, excepto en Andalucía, Murcia y poco más, no se nota ese origen magrebí de la mayoría de los españoles. O sea, si nos vamos hacia el norte, no. Y además viene más gente, porque vienen franceses, muchos, vienen gente de Francia, viene gente de Centro Europa, con la que se va repoblando. Además, tú lo sabes bien, que si te pones a mirar los términos municipales, normalmente los términos municipales de la Reconquista son alargados de norte a sur, y la capital de ese término municipal, la ciudad, está siempre en el mismo sitio, equidistante, y en la misma posición, porque es, como tú bien has dicho, de frontera. Pero yo entiendo que centrar en el siglo XIII no sería más fácil, o bueno, es mi opinión, decir que España se va formando desde el XIII hasta el XV, porque hay zonas como puede ser lo que todavía no se ha conquistado, o la propia parte de Aragón, o las Islas Baleares, o las propias Canarias todavía, no se pueden incluir, serían tierras nuevas o... Bueno, no sé se conquistan en el siglo XIII por parte de Jaime I. Pero... podríamos decir, el siglo XIII es la primera piedra de una Sí, ese es el criterio. Vamos a ver, aquí hay dos criterios. Es decir, si nosotros entendemos que partimos de la nación actual, insisto en esto porque es la clave del asunto. Partimos de la nación actual. Entonces, Alfonso X y Fernando III, en el testamento de Fernando III, Alfonso X, le dije, ya está todo. El señorío de Rodrigo ya está conquistado. Está conquistado. O sea, ya uno avasallado, que es Granada, y otro conquerido, que es el resto. Entonces, pero ahora hay que seguir. Entonces, a partir de ese momento final que se toma el señorío de Rodrigo, siguen adelante y siguen lo que llaman el fecho de la Allende. Y ahí es donde surge España propiamente dicho, la España, digamos, de la que somos heredera, que es la España imperial en buena medida, surge en ese momento, cuando se desborda ese ámbito peninsular, es decir, cuando se desborda la Hispania visigoda y se desborda hacia el norte de África. Entonces, es ahí cuando surge el empuje instigado por una idea de imperio que tiene Alfonso, que va heredando, el imperio hispano, el imperio Eugeniensis, etcétera, etcétera. Y entonces Fernando se acuerda del imperio y dice, no es el momento, pero Alfonso dice que sí, es el momento. Tiene que llevar el imperio romano para justificar la conquista del norte de África. No le vale el señorío de Rodrigo. Bueno, porque es que el norte de África era una provincia romana. Claro, pero no era el señorío de Rodrigo. Si lo que justificaba la conquista cristiana era la usurpación, devolverle la pelota al Islam, porque habían usurpado el señorío de Rodrigo, el señorío de Rodrigo llega hasta Tarifa. Entonces ya no se puede ir más allá. Desde el punto de vista de la justificación del señorío de Rodrigo, hay que acudir a otra justificación. ¿A cuál acude Alfonso X? Al imperio. Entonces busca el imperio, el fecho del imperio en el Sacro Imperio Romano Germánico y llevarlo al sur.
Esta es la política, la geopolítica de Alfonso X. ¿Qué es la geopolítica? Las líneas de fuerza, digamos, que articulan la geopolítica de España hasta la actualidad. Entonces ahí tenemos otra novedad y hasta que no llegan hasta el final, hasta Tarifa, no aparece esa novedad. Y eso solo llega en ese momento, no llega ni antes ni después, solo puede llegar en ese momento, que es cuando llegan al final. Entonces hay ese bloque y además hay que repoblarlo. La repoblación de todo lo que es la Castilla Novísima, lo que es Andalucía, lo que es Sevilla particularmente, sobre todo la repoblación de Sevilla, es espectacular. Digamos, la obra de ingeniería social de la repoblación de Sevilla en 1248, porque ahí es donde vienen los aragoneses, de una manera ya sistemática, y se mezclan con la y Murcia. Andalucía y Murcia son esos dos elementos, su conquista y repoblación, entre 1248 y 1266, que se conquista Murcia, y además la salida Murcia-Alicante, porque Alicante es puerto castellano en principio, es la salida del Mediterráneo de Castilla, que no tenía salida. Entonces se conectan los puertos. Es que su salida natural es Alicante. Claro, entonces los puertos cántabros, los puertos atlánticos y los puertos mediterráneos de Castilla se conectan y surge el almirantazgo en Sevilla, se fija la capital como capital imperial, y esto lo recuerda Alfonso X en el Setenario, en el libro que idea todo su proyecto político Alfonso X, que le delega a su propio padre, Fernando III, y entonces ahí plantea esto, Sevilla como capital imperial. Entonces, de un imperio que comporta el norte de África, al donde hay que ir. Y hay una primera expedición, 1260, expedición de Salé. Entonces, y hay una expedición previa desde Alicante a un puerto. Lo que pasa es que no sé cuál es el objetivo de ese puerto, y entonces se ignora un poco esa expedición. ¿La zona de Orán, a lo mejor? La zona de Orán, algunos lo sitúan ahí, pero no está muy claro cuál es el objetivo de esa primera expedición, donde aparece por primera vez la expresión Fecho del Allende, que es el plus ultra, es el ir más allá de las columnas de Hércules. Entonces, y restaurar el Imperio Romano. Y claro, propagandísticamente le interesa traer el Sacro Imperio Romano Germánico. Él es un Stauffen y al tener salida al Mediterráneo por el puerto de Alicante, los pisanos saben que Alfonso es un Stauffen por su madre Beatriz de Suabia y entonces ven la posibilidad de presentarle el imperio a él y entonces se convierte en 20 años de intentando ser el elegido, digamos, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Lucha por esa idea, pero con esta idea de llevar la idea de imperio al norte de África, la cruzada africanista frente, y se toma con el papado, que en líneas generales quiere sacar adelante la idea oriental, la idea de las cruzadas orientales, de las cruzadas en las que están embarcados los reyes franceses particularmente, los navarros también en parte, y el Aragón, incluso Jaime I, que se embarca en eso, pero los castellanos nunca. Entonces, Castilla se convierte en ese momento en hegemónica. El viaje de Alfonso a Bocaire, al sur de Francia, para entrevistarse con el Papa, es un viaje que va por todo Aragón y es un viaje triunfal. Lo reciben con fiestas en Valencia, en Barcelona, pero fiestas que duran días y días. Y Jaime se pliega totalmente al proyecto, lo tutela, a su vez, como rey más experimentado y demás, Jaime I, pero se pliega al proyecto castellano, se pliega al proyecto imperial castellano. Y entonces con capitalidad en Sevilla. Y entonces ese bloque, ahí se empieza a poblar, con esa población se empieza a mezclar y ahí surge España. Antes no se puede hablar de España porque no están mezclados nacionalmente. Es decir, son naciones periféricas que están, claro, en los extremos se van conservando las lenguas. La lengua es un indicio importante de todo esto. Se conservan las lenguas, o sea, en principio la plataforma política es el Reino de Asturias. ¿Cuáles son las lenguas que se conservan teniendo como centro político que es concita, que es capaz de comprometer a todas esas gentilidades del entorno? Pues está en el centro, ocupa Oviedo, en el centro de la cornisa cantábrica. Y entonces, ¿cuáles son las lenguas que se conservan? El gallego, que está en el extremo, y el vasco, que está en el otro extremo. Y después, según van bajando, son las lenguas que se conservan, son el catalán y el portugués. Porque son las lenguas, y en el centro se produce la coiné y se extiende esa coiné a los otros lados. Sobre todo a Aragón, que según Nebrija llega, incluso en tiempos de Alfonso X, el castellano llega hasta Aragón, tiempos de Alfonso X, hasta Aragón y hasta Italia. Existía previamente un idioma, digámoslo así, entre comillas lo de idioma, propio aragonés, pero el castellano acaba siendo su idioma propio, digamos. Propio, porque se convierte en un idioma común por carácter de coiné. Por estar en el centro. Lo que me llama más la atención es la aceptación por parte de los aragoneses de esa primacía de Castilla. Pero sin embargo se crea una frontera precisamente a nivel de Murcia-Alicante
entre el reino aragonés y el castellano. Sí, pero es que la frontera, o sea, el que sean dos estados distintos no niega al imperio. Esto yo dedico un capítulo entero a la idea de imperio. No, es que esa es la Y duda. el imperio exige, como idea, la pluralidad de reinos. Es que no es incompatible con la pluralidad. Es indudable que hay una pluralidad de reinos, eso no se puede dudar. O sea, la jurisdicción de Alfonso no llega hasta Aragón. O sea, todas las decisiones de uno ve la diplomatura y el itinerario de Alfonso X como rey, la diplomatura que genera la chancillería de Alfonso, y en ningún momento pues pone impuestos a Gerona, pone impuestos a Lérida, no. Ni pone a monasterios de la Ampurdá, no. A Jaime sí. Entonces, cada uno tiene su jurisdicción. Pero aquí el tema es el imperio. Es decir, el tema es que el proyecto de arrebatar las tierras al Islam, que habían sido arrebatadas previamente al cristianismo por parte del Islam, y continuar, es un proyecto castellano en el que se ven involucrados los aragoneses, se van viendo involucrados los aragoneses, y esto es en Italia totalmente. Italia es un partido castellanista, el partido a favor de Alfonso, pero como ese no triunfa, termina triunfando el aragonés, y que después termina triunfando el castellano en 1503 con el gran capitán. Es decir, después de 1282, las vísperas sicilianas, que Aragón, Pedro III, pone el pie en Sicilia, pero es bajo instancias castellanas inspiradas previamente por el partido castellanista de Alfonso. El que le han cortado seguir hacia el sur le obliga a meterse en el Mediterráneo, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, hay un reparto. Bueno, tú puedes bajar hasta aquí y ya vete para allá. Sí. Controla el mar. Los tratados entre Castilla y Aragón terminan proyectando a Aragón hacia el Mediterráneo, naturalmente. Pero el primer paso sobre Italia lo da Castilla. A Castilla primero, y Aragón después viene detrás. Entonces, ahí ya se produce una coordinación, que es lo que significa imperio. Es una coordinación de reinos. Imperio no es una fusión de reinos. Esta es la confusión absoluta y total que tienen historiadores, que el imperio es como si fuera un estado, un macroestado. No. El imperio es esto. Se parece más a un estado federal que... En parte, pero eso despista mucho también. Es decir, porque el estado federal no hay una primacía, aquí una hegemonía de uno de los reinos sobre los demás en función de un proyecto común que arrastra a los demás. Entonces, la confusión generalizada entre los historiadores es pretender que el imperio es un macroestado, un estado... No. Imperio es la negación en parte del estado. El estado se define por una frontera. El estado es una frontera, una demarcación. El imperio precisamente lo que significa es superar esa frontera, ir más allá de esa frontera. ¿En función de qué? Esto es la cosa. ¿En función de qué ideas? Aquí es el apostolado cristiano. Vamos a ver, la idea de imperio asociada a los Estados Unidos, la hegemonía, la soberanía de Estados Unidos en Alabama, eso no es ningún problema, porque es el Estado. Porque está ahí, la soberanía es una parte del Estado, ¿no? El tema de Estados Unidos, lo problemático de Estados Unidos como Estado, es que desborda esas fronteras y tiene un ejército, una flota, sexta flota en el Mediterráneo. ¿Qué coño pinta ahí una sexta flota si ese territorio no es suyo? Pues la defensa de la democracia, se supone. Pues esto es igual. Sí, se supone. Entonces, esto es igual, pues la defensa del cristianismo. Entonces, ¿qué pinta más allá de la restauración del señorío de Rodrigo? Ya estaba hecha. ¿Qué pinta España en el norte de África? Esos proyectos constantes. Bueno, siempre se podría justificar con eso que hemos dicho antes, con la provincia mauritana. No, pero pertenece al Imperio Romano. Eso, de nuevo está el Imperio Romano detrás. Es el Imperio, también podría no es el Estado. justificarse la introducción en la Galia, de decir, pues la Galia también es nuestra, ¿no? No, y de hecho lo hacen. En el siglo XV, Alfonso de Cartagena y Nebrija utilizan lo de la Mauritania Tingitania como una prolongación del reino godo. Y eso les da para Canarias, incluso las alegaciones que escribe Nebrija para justificar la conquista de Canarias, les da para eso. Pero cuando llega la Antilla y ya la Mauritania Tingitania, la Antilla es un poquito forzado. Pensar que hay una serie de problemas en lo que tú cuentas, que para mí son muy importantes. Yo siempre he considerado que España es la península ibérica. Y me duele muchísimo que eso se perdiese, que una parte tan importante, para mí importante, yo soy un enamorado de Portugal, yo soy muy castellano y muy aragonés porque de los dos lados procedo, pero hay otra pata del banco que es Portugal, que sí era Imperio Romano, que sí fue Estado gótico, y que inexplicablemente o no se ha sabido hacer
o se ha olvidado? ¿Por qué no está en ese proyecto de Alfonso? Bueno, pues esto fue principalmente por intereses del papado, básicamente, y Francia. La Iglesia siempre nos está Sí, haciendo sí, la puñeta, hombre, ¿no? claro, el poder civil se enfrenta al poder eclesiástico, mejor dicho, el poder eclesiástico al poder civil. Entonces la división, pero esto no solamente sucede con España, la división de los estados alemanes y los estados italianos es el papado, que intenta arbitrar, entonces no le interesa un poder civil potente. Y con España quiso hacer lo mismo, y le paró los pies la madre de Fernando III, que es la gran factotum de todo esto, que fue la primera que vio lo de Europa, lo del fecho del imperio, que es Berenguela, la madre de Fernando III, la abuela de Alfonso X. Entonces, esta mujer es la que intenta frenar los pies al Papa. El papado fue con la política de anulación de matrimonios, arbitró completamente. Entonces, en el caso de Portugal, pues tras la muerte de Alfonso VI, pues ahí se produce la división, con 2 hijas solo, se casa con Raimundo de Borgoña y con Ramiro, ¿no? Ramiro, no con Alfonso, con Enrique de Borgoña y con Raimundo de Borgoña, casa con esos condes y se extranjeriza, digamos, Portugal respecto del proyecto castellano, y ahí se produce una división política. Y entonces, pues Alfonso Enríquez, que es el hijo de el hijo de Enrique de Borgoña, pues se convierte en rey de Portugal. Entonces se produce una gemación, digamos, respecto de lo que era la línea galaico-portuguesa. Se produce una especie de gemación ahí que persiste, y ya está, por interés del papado y por interés de Francia, básicamente. Hemos hablado siglo XIII a siglo XV para la verdadera Constitución de España, y precisamente en ese siglo XV quizá los reyes católicos, con esos matrimonios que hicieron por toda Europa, y alguno que no funcionó o que no se llegó a hacer, como por ejemplo Portugal o incluso la propia Navarra, que no pudieron meterle en ese momento el diente, pero se lo metieron después. Es ese quizá el momento más crucial de esa construcción de España, cuando con Carlos I de España, España es España. Es que hay que distinguir entre el tema nacional y el tema estatal. O sea, sí, estoy de acuerdo contigo, claro, entonces, pero trato de juntar una cosa. Es decir, Portugal, por ejemplo, desde el punto de vista nacional, Camões los considera españoles a los portugueses. Camões. Desde Camões, en los Lusíadas, nosotros los españoles, porque desde el punto de vista la gentilidad, somos españoles, portugueses y españoles somos lo mismo. Entonces, aquí el tema es desde el punto de vista del Estado. Entonces, ahí se van formando, digamos, distintas unidades políticas, de corte político, con su Portugal, los Algarves. Los Algarves, en principio, pertenecen a Alfonso X, los conquista con el reino musulmán de Niebla. Y después allí, con acuerdos con Dionís y tal y cual, con su nieto Dionís, pues hay unos acuerdos y terminan fragmentándose y terminan perteneciendo a Portugal. Portugal después, en 1580, pues es absorbido por España, por el imperio de Felipe II. Sí, además eso hace que Portugal, precisamente, llega un momento que llega al mar, no tiene nada más que conquistar y se nos adelanta en la Mauritania. Claro, por supuesto, a Ceuta, conquista Ceuta. Y después la carrera africana la gana Portugal y después cierra el paso a Castilla en 1479 con el Tratado de Alcasovas. Lo cual está muy bien porque nos ayuda a meternos en América. Claro, entonces ese cierre de la carrera africana hace que se plantee como algo posible, gracias a las matemáticas de Eratóstenes, pues la posibilidad de ir hacia el occidente para volver por el oriente, porque Portugal había cerrado el paso. Entonces, el descubrimiento de América en buena medida es un producto, primero, del cierre de 1453 de la vía asiática, de la vía comercial apostólica asiática por parte de la toma de los turcos de Constantinopla, y después el cierre portugués en 1479 con el Tratado de Alcasovas. Entonces solo queda una vía, que es la occidental, para ir por el otro lado. Y entonces y América es un producto, es un desarrollo de ese fecho del Allende africanista. O sea, América es un producto del desarrollo de África. América es un producto de la salida que se encontró ante la imposibilidad de ir directamente hacia África, pues ir por otro lado hacia África. En realidad el mar de la India, tal, el Índico, no sé qué, pero se topan en el viaje de Magallanes pues con un océano entero ahí que no contaban, que es el Pacífico. Con una quinta parte del globo. Una quinta parte del globo. Entonces, sí, pues, en la que ya estaban los portugueses, porque estaban en el borde contrario. Claro, pero el Pacífico es un descubrimiento español absolutamente.
Sí, pero yo te quería consultar una cosa que yo no sé si tú la tratas en tu libro porque no he tenido la oportunidad de leerlo. Espero leerlo. Es curioso, pero en el siglo XV hay dos potencias mundiales. El resto no existen. Sí, se reparten el mundo con todo. Las dos potencias mundiales tienen su sede en la península ibérica. Sí. No, ahí, bueno, cuando se produce el recorrido de España y de Portugal es muy similar. Es decir, pasan de estar subyugados por el Islam a ser los dueños del mundo. Sí. Yo tengo otro libro, que es el anterior a este, que se llama El orbe a sus pies, que es sobre la expedición Magallanes Elcano, y entonces pues ahí hablo de esto precisamente, es decir, el reparto hemisférico del globo, del orbe recién descubierto una de las partes, que es América. De Tordesillas y estos tratados, ¿no? Por supuesto. En 1494 se produce el Tratado de Tordesillas, en que se divide la semiesfera, se divide la esfera en dos partes. El Tratado de Tordesillas es la salida frente al Tratado de Casabas, la salida española. Bueno, primero las bulas alejandrinas. El Papa pues reparte el mundo en dos. El rey de Francia protesta, como es sabido, ¿no? Que donde está el testamento de Adán. Pero bueno, ahí no tenía capacidad, digamos, en la protesta pues era retórica. ¿Dónde está el testamento de Adán, no? Que dijo Luis VIII. ¿Dónde está el testamento de Adán para que el Papa Alejandro VI, de origen hispano, reparta el mundo? Alejandro VI, que tenía un rey. Porque él era Papa, pero Borja, tenía que obedecer a su rey, ¿no? Bueno, pero ahí hay unos sus más y sus menos, sus tiras y aflojas, y con Portugal se le concederá, porque el Tratado de Tordesillas es una concesión al rey portugués frente a las bulas alejandrinas, ¿no? Entonces, Colón llega, ¿con qué títulos llega allí? ¿Con qué títulos de propiedad? Pues se inventan, cuando llega en 1493, pues en marzo de 1493, las 3 bulas alejandrinas. Entonces, pero eso no es suficiente. Entonces, Portugal protesta y se produce el Tratado de Tordesillas, que dura hasta el siglo XVIII. En 1494. Quizá, y perdona que te interrumpa, pero el Tratado de Tordesillas tiene un agujero negro tremendo, que es ¿dónde está la línea contraria? La línea contraria. Entonces, el Tratado de Zaragoza en 1529 se produce para determinar el antimeridiano llamado esa línea contraria, que es el antimeridiano. El antimeridiano, que es un fenómeno que surge cuando llega Magallanes Elcano. Efectivamente, eso es lo que te iba a preguntar. Si no, no aparece ese fenómeno. Es Solís el primero que habla del antimeridiano. Solís, que buscaba el estrecho. Solís, que muere en la salida del Mar de la Plata, se lo comen los indígenas, pero Solís, en el primer documento que aparece el antimeridiano, es decir, hay que determinar el otro lado, ¿sabes? Es una semiesfera, hay que un meridiano de Tordesillas, la raya de Tordesillas lo llaman, pero el otro lado, el antimeridiano, hay que determinarlo. Y el primero que aparece es Solís, antes de llegar al Pacífico. Cuando llega Magallanes y Elcano, y el triunfo de la expedición de Magallanes Elcano se produce por Elcano, que es el que consigue. Sí, porque Magallanes muere de una manera totalmente tonta. Sí, absurda. Y entonces, pues ahí se produce el antimeridiano. Entonces se produce una reunión de cosmógrafos en 1526, la reunión que está Elcano, se produce en la reunión de Elbas-Badajoz, entre Portugal y España. No sabía yo que eso había sucedido. En 1526, tras el regreso en 1522 de la expedición Magallanes Elcano, pues se disputan ese meridiano que hay que determinar. A ver dónde está, porque todo el mundo lo quiere, ¿no? Claro, entonces, ¿y qué incluye? Las Islas de las Especias, que claro, era el problema. Que era el objetivo fundamental. Si el Maluco, las Malucas, como queramos llamarlo, están dentro del meridiano del lado español o del lado portugués. Entonces, en 1526 se determina que está dentro del lado español. De una manera completamente especulativa, y ahí en esa reunión, 1526, Elbas-Badajoz, el Tratado de Elbas-Badajoz, está Elcano, está Fernando Colón, el hijo de Cristóbal Colón, el hijo pequeño, que es cosmógrafo, y además hace el patrón geográfico, el patrón cartográfico. Es una obra de España, es el primer patrón que se produce para hacer un mapa. Hacer mapas para hacer todo ese mismo patrón real. Y entonces ahí se determina que el antimeridiano pasa por determinado lugar y está incluido, a favor de España, las Molucas. Entonces, en 1529, en 1525 se produce la expedición la siguiente expedición, que muere Elcano, la expedición de Loaiza. Muere Elcano, surge Urdaneta, digamos, como figura importante y tal. Y en 1529, como podían ir hacia allí, los españoles podían atravesar el Pacífico hacia el oriente, pero no podían volver. Entonces están en una situación muy precaria. Entonces, como no pueden ser consistentes en la ruta pacífica,
porque dependen de Portugal después, por el Tratado de Tordesillas. Cuando Urdaneta averigua la Sí, solución. eso mucho, pero mucho más tarde. Mucho más tarde, ¿no? Entonces ahí, como no pueden, pues le venden las Molucas. Se supone que eran españolas, España le vende las Molucas a Portugal. Eso 1529 el yo tratado. pensaba que había una Tratado de guerra y Zaragoza. que en esa guerra no No, la no, no, ganaban. Tratado de Zaragoza, 1529, Mm. y por las bodas también entre Carlos y Isabel de Portugal y tal, pues hay unos tratados y unas alianzas y Bueno, tal. cuando se casan ya no tiene por qué haber problema. Claro, no, pero sí los hay. La Sí, rivalidad, sé que los la hay. rivalidad sigue incluso cuando en 1580 Portugal se anexiona a España. O sea, España se anexiona a Portugal, sigue habiendo la rivalidad en el antimeridiano. O sea, la rivalidad nunca se mantiene Sí, siempre. porque es una cuestión económica. Pues no, bueno, por supuesto, y geoestratégica y de todo tipo. Entonces, el Tratado de Zaragoza, España, que llega tarde, llega mal, llega en precario, pues le vende las Molucas a Portugal por 350.000 ducados, con la posibilidad de recuperar el dinero, Sí. o sea, de devolverle el dinero a Portugal, los 350.000 ducados, y volver a recuperar las Molucas, cosa que hará más adelante España. Entonces, el antimeridiano va a ser una cuestión geopolítica que determinará pues, el siglo entero. Hasta 1609 España no conquista las Molucas propiamente dicho, hasta 1609. Y después se las arrebatará, las Molucas se las arrebatará con toda esa zona Holanda, provincia rebelde. Ese es el gran problema. Cuando llegan Inglaterra y Holanda, pues aquello ya empieza a debilitarse mucho más. Y Holanda llega sobre la base de Portugal, que es el eslabón débil de España. Porque Portugal es España, 1580 hasta 1640. Entonces, Holanda, digamos, sobre la base portuguesa, va arrebatando, digamos, a Portugal, Mauricio, las Islas Mauricio, los holandeses le llaman Mauricio en español, para que los españoles, siempre muy un poco, con el tema de los idiomas siempre tuvimos problemas, pues para que se enterasen de que Mauricio de Nassau, o sea, que aquello es holandés, se la ponen en nombre original en español, los holandeses, para que los españoles se enterasen, no, estamos aquí ya, estamos aquí en el Índico de momento, pero que vamos para allá. Quizá el problema de la creación de España y de esa orientación imperial que tenemos, su gran tema fue la cantidad de españoles que había, ¿no? Sí, el problema demográfico siempre Francia siempre aventajó y Alemania siempre aventajaron, e Italia aventajaron el centro de Europa, aventajaron a España en ese aspecto y eso fue una debilidad, no cabe duda, durante mucho tiempo, sí. Pasa que, bueno, después también esa debilidad se convirtió en cierto modo, como dicen ahora los del coaching y todo esto, ¿no? En fortaleza. Es horroroso hablar así, pero bueno, en una fortaleza porque, claro, eso implicó que, por ejemplo, el número de gente que fue a América fue muy poca y, sin embargo, tuvieron capacidad de organizar aquello porque si se imponen por número, pues probablemente aquello hubiera sido otra cosa completamente diferente, pero como no tenían capacidad de imponerse por número, tuvieron que jugar con los indios unos con otros y tal y cual, y entonces eso generó un fenómeno que es puramente americano. Yo creía que era peninsular, pero es puramente americano, que es el mestizaje con los indígenas americanos. Eso es una cosa, fenómeno canario, hay algo en Canarias, con los guanches y tal, pero sobre todo un fenómeno americano. ¿Por qué pensabas que había un mestizaje? Bueno, por el número de población morisca, musulmana, en Andalucía ya era muy numeroso. Yo pensaba, antes de meterme con este libro, que había bueno, que lo que procuró Fernando III había salido, que era un cierto mestizaje, había salido adelante y no. Se produce una rebelión morisca en 1264 que pone patas arriba el proyecto fernandino y eso se extingue totalmente. Es una causa... Alfonso tiene que poner una frontera, que es Jerez de la Frontera, Morón de la Frontera, Argos de la Frontera, y eso lo genera Alfonso de nuevo. Otra vez Alfonso X es el que... ¿Pero es un problema racial o es un problema religioso? Religioso. Ahí la raza es un asunto que es muy secundario. Yo entiendo que no hay un problema racial. No es un problema racial, es un problema religioso. Tan poco racial es que en cuanto te convertías, pues ya estaba. Si fuera un problema racial, por mucho que te convirtieras, daba igual, seguías siendo la misma raza. Si había un problema racial, entonces, por ejemplo, con los judíos. No, ahí cuando se habla de las razas, se habla de la raza Satanás y tal y cual, y además el infiel renegado, o sea, el cismático, por ejemplo, los cátaros, casi es peor, hay una cruzada contra el catarismo. Y ahí no hay nada de raza. Entonces, es decir, que aquí estamos hablando de confrontación del núcleo religioso, de teologías, es lo que se enfrenta, no razas. Hay una teología, los musulmanes cuando entran aquí, la moneda
Lo que pone la moneda es que Dios es único, subrayan el carácter único y la unicidad de Dios. ¿Por qué? Porque se están enfrentando a unos que dicen que Dios es trino. Entonces subrayan el carácter único de Dios. Entonces es un enfrentamiento teológico, no racial. Entonces, la raza y el concepto de raza y todo esto es un producto del siglo XIX. Esto que se dice, en pleno siglo XX, siglo XIX se produce un fenómeno derivado del entusiasmo con las ciencias, de la biología en este caso particularmente. El concepto de raza lo inventa Buffon, en el siglo XVIII. La raza, el concepto de raza, ligado a la biología. O sea, que ya para empezar. Y se empieza y con el propio, con los historiadores naturales del siglo XVIII, pues empieza aquello a cobrar forma. Entonces, que son subespecies, las razas son subespecies y tal. Y entonces, pues hay varias tesis acerca de pues, si el hombre surgió con un núcleo originario que se fue difundiendo o si hubo varios focos. Entonces, poligenesia y monogénesis y poligénesis. Entonces, los que tienden a pensar varios orígenes entienden que hay distintos orígenes y por tanto hay distintas razas y la raza determina un espíritu determinado. O sea, la raza física, pues tiene componentes, influye en la constitución espiritual, por así decir. Entonces, por ejemplo, Blumenbach y los teóricos de lo que es el racismo, que están en el origen del racialismo contemporáneo, y es un fenómeno contemporáneo. El racismo es un fenómeno contemporáneo. Por eso estos dicen, en pleno siglo XX, en pleno siglo XIX es cuando surge el racismo más destructivo que arrasó Europa entera. Eso es un fenómeno contemporáneo, no medieval ni moderno, ni mucho menos antiguo. Es contemporáneo. Entonces, esto de decir en pleno siglo XX, pues en pleno siglo XX tuvo la mayor destrucción, 60 millones de muertos, y en buena medida el origen de esos 60 millones de muertos era la idea si los dolicocéfalos eran superiores a los braquicéfalos. Entonces, o sea, una cosa tan ridícula como es medir cráneos y tal, que aquí en España ha pasado por la vía nacionalista, del nacionalismo regionalista. El Partido Nacionalista, claro, de los negocios vascos. Exacto, y catalanes. Pues el doctor Robert, midiendo cráneos, era catalán y toda la lliga regionalista estaba basada en esto. Entonces, bueno. Pero tiene sentido eso, porque vamos a ver, yo siempre he mantenido que un señor que ha nacido en Gerona y uno que ha nacido en Huelva, pues son de la misma raza. Sí, suponiendo que hubiese racismo, claro, son de la misma raza. Aquí lo falso está en que está completamente. Hay un libro de Stephen Jay Gould que se llama La falsa medida del hombre, que pone patas arriba, sobre todo una crítica absolutamente demoledora a lo que es la frenología y todas las fuentes de la antropología francesa, Gobineau y tal, todo lo que están detrás de lo que fue pues, el proyecto nazi, al fin y al cabo, que es la máxima, la apoteosis de todo esto, ¿no? Que termina en 1945 y bien terminado que está. Aunque tiene sus tentáculos por ahí, no completamente aniquilados, ¿no? Como es a través del regionalismo. En España tenemos ese fenómeno. Y en España el regionalismo, y quizá, aunque nos estamos saliendo mucho del tema, pero no, bueno, quizá el propio pueblo perseguido le viene muy bien lo de ser el pueblo perseguido. No, claro, hombre. Y mueven el tema para que no se olvide. No, vamos a ver, el ser una víctima de un despotismo, pues eso es... Pero es que estos son víctimas de un despotismo desde hace 7.000-8.000 años. O sea, claro. Hace 7.000-8.000 años que les persiguieron los sumerios, que les persiguieron los romanos, que les persiguió la reina católica y que les ha perseguido Hitler. Y curiosamente ya no existe el imperio sumerio, tampoco existe el imperio romano. Lo que pasa es que los judíos es una cosa, vamos a ver, el tema judío... Es un tema muy... El tema judío, el judaísmo es una confesionalidad. Pretender que es una raza, pretender que es una raza, estos son las leyes de Nuremberg, las leyes nazis que pretendieron hacer aquí una raza, pero el judaísmo es una confesionalidad, aunque algunos judíos crean que es una raza, porque algunos judíos a lo mejor lo pueden pensar, pero a mí lo que piensan los judíos. Es decir, como judíos, como tales judíos, parten de la falsedad, yo soy ateo. Con lo cual, imagínate pues, lo que pienso de el cristiano se cree que tiene relación con Dios, eso es imposible. Yo parto de la idea que eso es imposible. Un cristiano no puede tener relación con Dios porque Dios no es. Entonces no vas a tener relación con él. Entonces, pero el judío le pasa 3/4 de lo mismo y el musulmán exactamente igual. Es el mismo tronco. Sí, pero tronco falso.
Es Lo un mejor, pero proton-pseudo. Las Proton-pseudo. tres religiones son la misma Sí, al final. bueno, sí, esa es la idea. O sea, si nos vamos esa es la idea ilustrada de Lessing, ¿no? pero que yo no lo Tampoco. creo. Yo no lo creo. O sea, ¿no surge todo del mismo sitio? Sí surge antropológicamente, pero la doctrina va cambiando y, claro, por eso y se van enfrentando unas a otras. Y lo importante es la doctrina, porque una teología es una doctrina, básicamente. Sí. Después, hombre, ceremoniales y tal y cual que tienen más o menos. Pero mira, el cristianismo ortodoxo y el cristianismo católico se distinguen por si hay el panácimo. Pues claro, quiero decir, por meros detalles. Claro, o sea, si hay levadura o no en el pan, o sea, de ahí derivan pues un montón de cosas y tal, ¿no? Pero esta es la sí, luego se va evolucionando a complicarlo todo. A complicarlo todo, pero porque la doctrina, pues, papel lo soporta todo lo que se dice, ¿no? Entonces tú dices uno y trino y dices uno y trino y te quedas tan ancho, pero eso tienes que probarlo, es improbable, o sea, improbable y sin demostrar es imposible. Entonces, bueno, el enfrentamiento hasta el siglo XIX religioso, un enfrentamiento doctrinal, teológico. No hay raza. Y el concepto de raza no. Ahí está el cristianismo negro de Etiopía, por ejemplo. Y el judaísmo de Etiopía. Y el judaísmo de Etiopía, que eso, lo de la raza no importó absolutamente nada. A nadie, de hecho, en el siglo XIX, el único país no colonizado es Etiopía porque eran cristianos. Etiopía es un país que no es colonizado África. Y Liberia es liberada por los americanos. Pero Monroe y tal. Pero Etiopía es el único país que no es colonizado, porque eran cristianos. Entonces, la raza no importa nada. Y ya en el siglo XIX estamos hablando. Entonces, o sea, es vía hasta que a los italianos se les va la pinta. Sí, Eritrea, sí, bueno, el fascismo italiano. Bueno, oye, nos hemos salido muy lejos del tema, pero nos sirve para volver esto último que estábamos hablando. Todas esas teorías del 18 y del 19, que desde mi punto de vista vienen quizá del mismo lugar, ahora me vas a decir que no, pero vienen del mismo lugar que viene el problema de la masonería, que para mí es un problema muy serio y quizá es la piqueta que tira abajo el imperio. Yo creo que es excesivo. El tema de la masonería da pero es muy poca causa para tanto efecto. La masonería es es una institución más o menos clandestina, bueno, más o menos no, es clandestina, pero su acción no tiene, es decir, si un Estado con armamento, la masonería, ¿qué va a hacer? O sea, yo creo que es excesivo pensar que la masonería tiene una capacidad de acción, la Revolución Francesa, inspirada por los masones, no, bueno, la Revolución Francesa, vamos a ver, aquí hay una cosa clara, y es que el antiguo régimen se hunde económicamente, que no prospera, que no funciona. Que no funciona, entonces, ni masonería ni leche, que no funciona el antiguo régimen. Vale, eso es el antiguo régimen francés, pero ¿y aquí? Aquí, exactamente. Aquí hay cierta prosperidad económica, eso es verdad. Es decir, cuando Humboldt escribe la situación de Nueva España, política de Nueva España, ¿cómo se llama? Bueno, el libro de Humboldt sobre Nueva España, sobre México, de lo que después se convirtió en México. Habla de una prosperidad y los reinos de Carlos IV son prósperos y tal y cual, pero aquí hay un problema político de primer orden, que es que la rivalidad entre Fernando y Carlos IV. O sea, Fernando VII... O sea, tú achacas la finalización del imperio precisamente a dos inútiles que tenían. Bueno, dos inútiles porque están en la cabeza de la corona, entonces, y que hay una rivalidad y que tienen sus apoyos, naturalmente. Entonces, y las sospechas sobre Godoy, todas las suspicacias en torno a las desamortizaciones que introduce Godoy, que son refrenadas, está la Iglesia Católica también. Es decir, ahí ellos pueden ser todos los inútiles que se quiera, pero son los reyes de un príncipe de Asturias y un rey. Y entonces, nefasto y que además, pues hay una situación internacional que determina absolutamente todo, como casi siempre. Al final, la política siempre es política internacional. Y está Napoleón. Y entonces, y Napoleón introduce aquí el Tratado de Fontainebleau en 1807, pues introduce las tropas aquí. Napoleón no quería líos con un ejército aquí metido. Y entonces, bueno, ahí se produce, por supuesto, después hay manera de narrar todo esto, pues probablemente se haya matizado y se haya... Pero aquí, pues bueno, hay una apuesta, digamos, geoestratégica de nuevo otra vez, que finalmente pues fracasa, por así decir. Y entonces se produce un precipitado, que es el que produce la invasión napoleónica. Es decir, Floridablanca Blanca ya había proyectado, y Aranda ya habían proyectado la emancipación de las provincias de ultramar. Sí, convertirlas en una especie de autonomías, ¿no? Exacto, encabezado con cada uno pues un príncipe, un
Borbón y tal. Algo parecido a lo que quisieron hacer los portugueses con Brasil. Lo que pasa es que los portugueses con Brasil también precipitados por la invasión napoleónica, Sí. porque la familia real portuguesa tiene que irse a Brasil. Sí, Y se va a Brasil y se forma como capital, Río de Janeiro como capital de Portugal, cosa que en España no sucede en ningún momento. Eso creían, eso achacan a Godoy, que se iban a escapar los reyes y tal, y por eso todo el Tratado de Fontainebleau y demás. Tratado de Fontainebleau, Portugal se lo reparten. Y Godoy, los algarves para Godoy, precisamente. Entonces, los portugueses, o sea, los reyes por la familia real se va a Río de Janeiro. Entonces se forma la corte en Río de Janeiro. Nunca, el primer rey de España que oficialmente va a América, el primer rey de la historia es Juan Carlos I. Entonces, claro, América estaba destinada, pues, desde el principio era su fin, era emancipar a aquellos pueblos, porque España no dominaba, no sabía, había tutelado a aquellas naciones indígenas que tenían sus derechos como súbditos de la corona. Entonces, no había una imposición. Y la conversión al cristianismo era voluntaria, se supone. Entonces, se tutela. Sí, había cierto forzamiento y tal, pero no, se supone. No, pero luego cuando hay una... Montesinos, en 1511, Montesinos lo que acusa a la corona es de actuar como yihadistas, de actuar como coránicamente, y no apostólicamente, porque el cristianismo se supone que el bautismo tiene que ser voluntario. Es voluntario, ¿eh? y querido, además. Sí. O sea, voluntario y querido. Sí, vamos, no, pero hay una cosa muy curiosa, y es que precisamente cuando se produce la emancipación, los, digamos, naturales de América suelen estar en el bando real, mientras que son los criollos los que están en el bando independentista. No, eso se dice. Es un contrasentido, ¿no? Sí, y en cierto modo es verdad. Es decir, América la conquistan los indígenas y la emancipan los españoles. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Bueno, Pedro, tenemos un gravísimo problema. Y eso, no sé si has visto un reloj de arena ahí. No, yo es que vivo en lo eterno y no... Bueno, pues tengo ahí un reloj de arena. Y el reloj de arena, pues te va a cortar. Implacable. Total. O sea, te va a entrar como una guillotina. Pero antes de eso, te voy a sacar una promesa. Venga. Quiero que te comprometas a volver otro día, el que puedas, y hablemos del Océano Pacífico. Ah, muy bien, hombre. Porque creo que eres una persona que conoce muy bien ese tema. Es un tema que a mí me apasiona. Es un tema que me apasiona, la hispanidad me apasiona, y es curioso que, curiosamente, el Océano Pacífico, que fue totalmente el lago español. El lago español, le llamó así Spade, un historiador australiano, le llamó así. Curiosamente, el lago español, pues es curiosamente donde menos español hay, ¿no? Entonces hay gente como Héroes de Cavite, que tú conocerás bien. Sí, me entrevistaron varias veces, son amigos míos. Sí. Es gente que me estaba mirando la vara. Oye, ¿no llevas a gente que hable de este tema? Llevaré a gente. Y entonces, ya que he encontrado a alguien para traerte, pues sería ideal una nueva charla entre tú y yo. Bueno, una charla en la que tú eres el que hablas y yo soy el que mete los deditos en los ojos. Muy bien, ¿vale? Me parece muy bien. Pues yo me comprometo, sí. Te comprometes. Emplazado. Emplazado, pues emplazado quedo. Y bueno, pues solo decirte una cosa, que te agradezco infinitamente que hayas venido, porque no siempre la persona que se sienta ahí, digamos que concita el deseo del público. Y en tu caso, el deseo del público es muy importante, porque pues todo lo que nosotros hagamos, si no sirve para la gente, no sirve para nada. No, desde luego. No, si del otro lado no hay nadie escuchando, pues esto es un onanismo, vamos a decirlo finamente. Y entonces, pues sí, efectivamente, pues muchas gracias a ese público, si eso es así, y yo emplazado quedo y encantado de estar aquí otra vez contigo. A mí ha sido un placer, por cierto. Bueno, pues que sepas que estás aquí porque lo han pedido, yo te he perseguido a muerte y al final te he sentado ahí. Y espero volver a verte. Bueno, pues encantado, y yo encantado. Pedro Insua, gracias por venir y hasta la próxima. Muy encantado. Muchas gracias.